Eh, Hola, pues buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Estamos muy emocionados de poder presentarles algo nuevo para poder potenciar sus flujos de trabajo en MEP. Así que nada, pónganse cómodos y a disfrutar de la sesión. Em, em, antes de comenzar, pues unas breves normas de convivencia, ¿vale? Sus micrófonos están silenciados. Por favor, manténganlo así hasta el final. Tendremos una sección para activar el micro y hacer preguntas. Y si tienen dudas durante la sesión, pueden utilizar el panel de preguntas y respuestas, que intentaremos responderlas lo mejor posible. Este seminario está siendo grabado, así que después de la sesión podrán volver a verlo o enviárselo a quien quieran. Y pues al terminar, agradeceríamos mucho que completen una encuesta. No sé si está ya la encuesta preparada o se le va a enviar por correo. Entonces, bueno, pues al final para recibir un poco vuestro feedback, ¿no? Em, mm, Primero haré una breve introducción sobre NTI y por qué creamos NTI for Revit MEP. Hablaremos de los desafíos actuales en los flujos de trabajo MEP según nuestros clientes. Luego resolveremos esos desafíos con demostraciones técnicas de las herramientas y dejaremos para el final las preguntas y las respuestas, ¿vale? Antes de nada me voy a presentar, me llamo Carlos Montero y soy consultor BIM en España. Tengo formación en la disciplina MEP y me enfoco en crear estrategias de actuación y desarrollos en Revit. Y bueno, llevo más de 3 años en NTI y les guiaré por este webinar. Antes de comenzar, para la gente que no nos conoce, pues NTI es un proveedor líder de soluciones digitales, no solo en MEP, sino en construcción y diseño, fabricación y medios de comunicación y entretenimiento. Y bueno, también somos distribuidores Platinum de Autodesk. Yo estoy en España, pero bueno, NTI está presente en 14 países, no solo en Europa, sino también en Brasil y contamos con más de 900 profesionales. Y ayudamos a clientes un poco de todos los tamaños, desde profesionales independientes hasta grandes corporaciones, a optimizar sus procesos de diseño, construcción y fabricación. Entre nuestros clientes se encuentran desde estudios de arquitectura, empresas de ingeniería y contratistas, hasta estudios de cine. Eh, pero bueno, ¿por qué NTI for Revit MEP? Bueno, pues llevamos más de 15 años desarrollando soluciones para Revit, porque detectamos carencias necesarias o procesos con los que los usuarios suelen tener dificultades. Creamos herramientas que automatizan procesos manuales, optimizan la calidad de los datos y adaptando Revit para que se ajuste mejor a las normas y requisitos locales. Tenemos dos soluciones. Una es NTI Comanage, que es una solución de gestión de datos basada en la nube y diseñada para centralizar la información de proyectos y optimizar la colaboración entre los equipos de trabajo, principalmente dentro del entorno Autodesk. Y NTI for Revit, que es un plugin que añade una barra de herramientas integrada directamente en el software. Eh, Aunque muchos ya conocen NTI for Revit, bueno, pues tenemos algunas novedades, ¿vale? Originalmente NTI for Revit era un conjunto con más de 100 herramientas para todas las disciplinas y ahora hemos decidido dividirlo en módulos especializados para centrarnos en las necesidades específicas de cada profesional. Entonces, NTI for Revit MEP, que fue lanzado recientemente, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, NTI for Revit Structural, que también ya está disponible, y próximamente seguiremos lanzando módulos para otras disciplinas, ¿no? Para los usuarios actuales, si ya utilizan la solución original de NetApp for Revit, pues que no se preocupen, van a seguir teniendo soporte y mantenimiento para las versiones 27, 28 y posteriores. Muy bien. Pero hoy nos vamos a centrar en NTI for Revit Map, que por eso estamos aquí. Estas son soluciones para calcular más rápido, coordinar antes y entregar mejor tus proyectos. Ahora nos vamos a adentrar ya un poco en la parte más técnica, realizando un análisis de las funcionalidades que hemos integrado en este nuevo producto.
Es fundamental destacar que este desarrollo nace para resolver desafíos reales que enfrentan hoy en día, ¿vale? Podemos agrupar estos retos en tres categorías. Tenemos coordinación MEP temprana, ¿vale? En muchos proyectos la coordinación de las instalaciones es deficiente porque no ocurre lo suficientemente pronto. A menudo no sabemos si hay espacio físico suficiente para los caudales de aire necesarios hasta que es demasiado tarde. Entonces, el objetivo es brindar herramientas para coordinar desde las primeras fases y asegurar que el espacio necesario esté reservado en el diseño arquitectónico. El segundo punto sería la eliminación de cálculos manuales. Hoy en día es muy común que los cálculos se realicen en hojas de cálculo externas, en Excel, por ejemplo, para luego intentar importarlas de nuevo al modelo. El riesgo, pues bueno, existe una probabilidad muy alta de pérdida de información y de errores de comunicación. Y nuestra solución fue integrar estos procesos directamente en el entorno de Revit para mantener la integridad de los datos. Y el tercer punto podría ser la información y análisis del modelo. Reconozco que Revit tiene limitaciones actuales para extraer cierta información y asignarla correctamente a los elementos adecuados. Y la mejora, pues hemos desarrollado funcionalidades específicas para asegurar que sus elementos pues, estén enriquecidos con los datos correctos de forma automática. Y a continuación, pues bueno, vamos a ir a analizar cada característica para que podáis valorarla. Vale. En primer lugar, comenzaremos con el trazado de bocetos. ¿Vale? Esto es una herramienta para el inicio, ¿vale? Para la fase temprana del proyecto. Tenemos que asegurarnos de tener el espacio adecuado, necesario sobre los techos, por ejemplo, o a lo largo de toda la construcción, ¿no? Así nos aseguramos de no tener interferencias que no deberían estar ahí y que suelen encontrarse demasiado tarde en los proyectos. Uno de los desafíos típicos es que a menudo se dibujan los conductos principales demasiado pronto, solo para asegurar que haya espacio, pero estos conductos tienen que ser reevaluados y reemplazados continuamente. Y aquí es donde realmente tenemos herramientas que pueden ayudar con esto. Ahora les mostraré un vídeo que los guiaré a través de él, ¿vale? Primero entramos en Revit. Aquí pueden ver ahora las nuevas herramientas disponibles en nuestra barra de herramientas superior y comenzaremos con el trazado de bocetos. Como mencioné antes, al hacer el clic en el botón aparecerá este panel a la derecha donde tendremos la opción de realizar diferentes tipos de trazado. En este momento haré los conductos principales y empezaré por el hueco de instalaciones. El patinillo es un punto crítico en muchos proyectos porque no solemos tener espacio suficiente. Como podéis ver, he colocado una masa y dentro de ella puedo asignar los diferentes tipos de conductos que quiero colocar e incluso alinearlos. Aquí pueden ver que tengo uno de suministro y otro de retorno. Debajo tenemos los métodos de dimensionamiento. Sabemos que existen diferentes formas de calcular el tamaño de estos conductos por velocidad, por fricción o teniendo en cuenta factores de simultaneidad. Debemos asegurarnos de tener las dimensiones correctas para entregar la cantidad adecuada de flujo de aire. Y por supuesto pueden crear sus propios métodos o editar los que ya vienen aquí en el producto. También contamos con las dimensiones y los tipos de aislamiento. A menudo el aislamiento no se tiene en cuenta lo suficientemente pronto, a pesar de que requiere mucho espacio. Aquí pueden asegurarse de configurar el aislamiento correcto e incluso añadir más tipos. Por último, tenemos la holgura. Queremos asegurar que se deje espacio de seguridad alrededor de los conductos, un tema que suele olvidarse con frecuencia. Bueno, pues una vez colocada la masa en el modelo, necesito ajustarla para que podamos usarla, ¿vale? Por ejemplo, para la detección de interferencias. Estoy modelando esta masa para que encaje y la voy a dividir en dos para las diferentes plantas. Ya que se usan tamaños distintos en cada piso, simplemente pues copio y pego para la planta superior y bueno, pues realizo algunas pequeñas configuraciones, ¿no? Voy ajustándolo un poquito.
Vale, ahora al pasar a los planos en planta, en lugar de modelar los conductos de forma tradicional, lo que utilizamos son estas masas de distribución, ¿vale? Es una masa que después se puede ajustar y cambiar el tamaño fácilmente según las necesidades. Al ser una familia paramétrica muy sencillita, ¿no? Que podemos estar estirando y encogiendo y cambiando las dimensiones, al final es un elemento muy fácil para ir adaptándolo y haciendo la configuración necesaria, ¿no? Bueno, pues como por arte de magia damos un pequeño salto y ya ven que he modelado los conductos por toda la planta baja, solo los principales, por supuesto. Sé que hay conductos adicionales a medida que avance el proyecto, pero bueno, ya se irán haciendo. Los copio y los pego en el primer piso, asegurando de que tengan la elevación correcta. Y voy a crear aquí pues uno nuevo para asegurar el suministro de aire al comedor. Nada, copias una masa, la ajustas, la puedes rotar, ¿no? Ya sabéis, con la barra espaciadora podemos rotar y colocarla en su sitio para tener ese trazado, ¿no? Y bueno, pues finalmente podríamos, ahí cambiamos le ponemos a la altura correspondiente y bueno, pues podemos irnos a una vista 3D, por ejemplo, para visualizar las masas, ¿no? Sin el modelo arquitectónico. Así nos ayuda a una idea clara del trazado principal y permite un acceso fácil a los diferentes sistemas. Estas masas y conductos pueden utilizarse, por supuesto, para realizar un control de colisiones tempranas en el diseño. Eh, Bien, bueno, esta es la primera parte. Ahora ya hemos asignado y nos hemos asegurado de reservar el espacio necesario para los conductos por todo el edificio. Muy bien. Ahora les mostraré el siguiente paso. Como mencionamos, el hecho de que hoy en día se utilicen tantas herramientas, hojas de cálculo externas para calcular el flujo de aire, representa un gran riesgo, ¿no? Que desalienta los cálculos y que el modelo se actualiza continuamente, ¿no? Además, el proceso de estar exportando e importando datos constantemente consume mucho tiempo. Entonces, por ello, lo que queremos es realizar todo este proceso directamente dentro de Revit. Eh, pues nada, vamos a ello. Volvemos al menú. En la parte superior verán la funcionalidad de flujo de aire y al hacer clic aparece una vista general de todos los espacios que hay en el modelo. En este modelo, en este momento, ninguno de ellos tiene asignado un flujo de aire. Por supuesto, cuento con funciones para ordenar y filtrar por nivel, para obtener la vista necesaria, ¿no? De esta tabla. Pero bueno, necesitamos crear unas plantillas, ¿vale? Una visión general de las diferentes renovaciones de aire requeridas según el tipo de espacio que tengamos. En el modelo ya he creado algunas para oficinas, salas de reuniones, aseos y el comedor. Simplemente he introducido una renovación de aire, como pueden ver en la cuarta opción. Em, Vamos a crear una más para este proyecto, como también tenemos una sala para seminarios. Creamos una nueva plantilla llamada seminarios y de nuevo entramos en el flujo de aire y elegimos el método de cálculo que queramos utilizar. Podemos seleccionarlos todos y en este caso el sistema asignará al espacio el valor máximo calculado. Aunque ahora uso uno sencillo, pues existe la flexibilidad para que introduzcan sus propios valores en todos ellos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora asignamos las plantillas a los diferentes espacios, ¿vale? Es tan simple como ir seleccionando varios elementos y avanzar pues, uno por uno, no lleva mucho tiempo, porque bueno, como ya están ordenados por nombre de espacio, ya están así un poco agrupados. Entonces simplemente pues vamos asignándole esa plantilla que hemos creado con esos valores a todos los espacios que tenemos.
Mm. Como pueden ver en la parte inferior derecha hay un resumen del retorno total y del suministro total con una suma al final. Así puedo monitorear continuamente el flujo de aire necesario para cumplir con las renovaciones en cada sala. Bueno, me salto algunos, pero creo que se capta la idea, ¿no? Entonces, bueno, ya están todos añadidos. Los cálculos se basan en volumen, así que si este cambia, puedo actualizar el cálculo fácilmente. Por ejemplo, veo que en el aseo no está entregando suficientemente aire, así que cambio a 56, manteniendo el volumen. Ahora pueden ver que se ha actualizado en una renovación de aire fija. Esta es la flexibilidad de la herramienta. Pues todas las renovaciones se registran directamente en los espacios, como ven aquí, que el espacio específico ahora tiene un suministro de aire necesario de 150. Vale. Mm, eh, Ahora que hemos creado las masas de trazado y calculado la renovación o el flujo de aire necesario, el siguiente paso es vincular ese flujo de aire con el espacio y los conductos para obtener el dimensionamiento correcto. Veamos cómo funciona. Volvemos al modelo donde tenemos las masas que dibujamos antes y vamos al plano de planta y seleccionaremos una de ellas. ¿Vale? Si volvemos a la barra de herramientas y pulsamos en el trazado de bocetos, vemos que la herramienta la reconoce automáticamente. En la parte, vamos a ver, ahí lo vemos. En la parte inferior encontramos la opción de añadir espacios. Sé que este conducto debe suministrar aire a toda la planta baja, así que voy al filtro por nivel, selecciono la planta baja, elijo todos los espacios y cierro, ¿no? Como pueden ver en la derecha aparecen muchos en rojo, ¿vale? Esto se debe a que las dimensiones actuales no cumplen con los requisitos de las reglas de cálculo que establecen al principio. Es decir, el tamaño que he dibujado no es suficiente para mantenerles dentro del umbral permitido. Ahora puedo pulsar eh, el botón de cálculo automático, ¿vale? De dimensionamiento, o puedo hacerlo manualmente. Si cambio la altura a 400 y ajusto el ancho, verán cómo se actualiza en la parte inferior. Y ahí está. Y ahí lo tenemos. Ahora ya tenemos el tamaño correcto, capaz de suministrar el flujo de aire necesario para esta planta. Puedo copiar y pegar estos mismos espacios en el sistema de retorno de aire y realizar la misma modificación. Y ahora comprobamos que necesitamos mucho más espacio del que habíamos previsto inicialmente. Y observen cómo las masas cambian de tamaño automáticamente en el modelo. Eh, Podemos repetir este proceso con todas las diferentes masas que tenemos. Si pasamos a otra, aquí he avanzado un poco en el vídeo y decimos que esta es solo para el ala oeste, ¿no? Utilizaremos el mismo método para seleccionarlo solo los espacios de esa zona del local. Vale. Como ven, eh, ya hemos asignado todos esos espacios a estos conductos. Repito la operación para el retorno para que tenga el mismo tamaño, realizo el ajuste final y listo. Y ahora podemos visualizar el espacio reservado, que es el correcto, y utilizarlo para el control de colisiones, asegurándonos de evitar cualquier posible imprevisto en obra. Eh, bueno, a menudo vemos que se producen muchos cambios en el modelo de arquitectura mientras se trabaja en la parte MEP. Estos cambios pueden ser muy problemáticos si no se es consciente de ellos. Por ejemplo, un espacio que era una oficina puede convertirse de repente en una sala de reuniones. O también puede ocurrir que simplemente cambien las dimensiones de los espacios, lo que obliga a actualizar los cálculos y en muchos escenarios
no se presta suficiente atención a estos cambios ni se comunican lo suficiente porque puede pasar desapercibidos. Por eso hemos desarrollado una funcionalidad que permite obtener una visión clara de estos cambios y ayuda a actualizar los valores de forma sencilla. Vale. En este escenario, el arquitecto ha realizado cambios en el modelo. ¿Vale? He utilizado la función de actualizar nombre y número del espacio. Y si volvemos a la planta baja y abrimos las herramientas de flujo de aire, eh, podemos ir actualizando los nombres y la numeración. Podemos ver que ahora hay una sala que antes era una oficina y ahora que es una sala de reuniones. Observen los iconos en rojo e indican eso, que algo ha cambiado, ¿no? En la descripción de la derecha se especifica que el nombre del espacio que pasó de oficina a sala de reunión. Eh, como sé que esto mm, ha cambiado, pues debo actualizar la plantilla para ese espacio. Es decir, tengo que irme a esa sala y decirle pues, que ya no es una oficina y que va a ser una sala de reunión. Eh, ¿Vale? Aceptas los cambios. Mm, mm, mm. ¿Vale? Ahí podemos ir cambiando y podemos aceptar esos cambios. Y realiza el ajuste. Ahora que es una sala de reuniones, sabemos que necesita más aire que una oficina, por lo que el sistema actualiza el cálculo automáticamente. Además, se ha movido un tabique interno, lo que ha hecho que un espacio crezca y otro se reduzca. ¿Vale? Todo esto se notifica al usuario para que tenga control total sobre lo que sucede, evitando que los cambios ocurran de forma automática sin supervisión. Como ven, los cálculos ya se han actualizado, ¿vale? Tenemos ahí los cambios actualizados y, bueno, mm, y, vale. Por último, por supuesto, necesitamos crear los conductos reales. Ahora que nos encontramos en una etapa más avanzada del proyecto, podría ser el momento de que tenga sentido comenzar con el modelo detallado de conductos preciso, ¿no? Bien, pues para ello también contamos con algunas funcionalidades que facilitan el trabajo. Estas masas son inteligentes, tienen la capacidad de generar automáticamente los conductos específicos que hayamos configurado previamente. Entonces, como pueden observar, las masas presentan diferentes tamaños. Esto se debe a que el proceso del modelo para asegurar cada tramo pueda suministrar el caudal de aire correcto. Eh, Nada, presionamos el botón, creamos el trazado y automáticamente obtenemos todos los trazados con los conductos rectangulares. Eh, por supuesto, podrían ser circulares, pero en este proyecto he optado únicamente por secciones rectangulares, ¿vale? A partir de aquí, solo queda realizar el detallado final, conectar los conductos, asegurarse de los codos, ¿vale? Correctos, las Ts o demás accesorios. Pero como decía, ahora ya estamos en la fase del proyecto donde realmente ya tendría sentido dedicar tiempo a este nivel de detalle. Em, Ahora les presentaré otra función que no está vinculada directamente con los conductos o el flujo de aire, pero que también requiere cálculos que suelen realizarse hoy en día en hojas de cálculo externas, ¿no? Que es la calefacción. El cálculo de la calefacción suele basarse en los metros cuadrados de los espacios. Para ello, pues disponemos de una herramienta sencilla con la misma lista de espacios que vimos antes y basada en el mismo concepto de plantilla. Vale. En esta sección
podemos crear plantillas para los diferentes tipos de cargas térmicas que necesitamos suministrar. Por ejemplo, voy a crear una plantilla para cada planta, ya que la pérdida de calor varía según la ubicación, ¿no? Es mayor en la planta que está bajo el tejado y obviamente diferente en el sótano, ¿no? Entonces vamos creando un poco todas esas plantillas que podamos necesitar. Ten, ten. Una vez configuradas las plantillas, por ejemplo, podemos filtrar eh, por nivel, ¿no? Como el sótano, y asignar la plantilla a todos sus espacios rápidamente. Este proceso es muy ágil, ¿no? Y nos permite mantener los cálculos actualizados en todo momento, ofreciéndonos además la suma total de potencia térmica necesaria para todo el proyecto. Vale, aquí vamos asignándole a qué niveles y qué templates, es decir, qué plantillas va a tener y nada, y salvando. Entonces, nada, aquí tenemos un poco esta herramienta. Y, a ver, por último, tengo dos funciones más que quiero mostrar y vamos a entrar ya en la tercera categoría, ¿no? Que trata sobre cómo dotar a los componentes en el modelo de la información necesaria. Contamos con una herramienta genial llamada relación con masas o relación de masas. Con ella es posible transferir información desde una masa directamente a los componentes del modelo. Entonces, esto es muy útil para la gestión de información basada en la ubicación. Por ejemplo, si están trabajando con BIM, con 4D y necesitan programar cuándo se instala cada elemento en la obra, es decir, o cualquier tipo de información. Bueno, veamos la demostración. Aquí tenemos una masa que también podría provenir de un archivo vinculado y al abrir el diálogo de configuración podemos definir cómo se realizará el proceso, ¿no? Seleccionamos la categoría a la izquierda, por ejemplo, vamos a seleccionar terminales de aire. Podemos aplicar la función a todo el proyecto, a la vista actual o a una sola perdón, a una sola selección. Nada, elegimos la masa de la cual queremos extraer la información, seleccionamos qué parámetro de la masa queremos copiar y en qué parámetro del componente queremos escribirlo e incluso podremos realizar múltiples mapeos a la vez. ¿Vale? Una opción muy potente es que si se trata de conductos o tuberías, la herramienta puede dividir los elementos automáticamente al cruzar el límite de masa. Y al ejecutar la función y revisar los terminales en el modelo, vemos que en el campo de comentarios ahora aparece ala oeste. Y si verificamos la masa en el 3D, comprobamos que esa es exactamente la información que contenía. Y bueno, pues es una forma sencilla de automatizar la carga de datos de los elementos, desde las masas a los elementos, ¿no? Bien, y nada, por último, quiero mostrar cómo transferir datos de espacios a las familias. A menudo la funcionalidad nativa de Revit no es suficiente para identificar en qué espacio se encuentran ciertos componentes. Por ejemplo, puede que tengas enchufes colocados en el hormigón por encima del falso techo o conectores empotrados en el suelo que queden fuera de los límites teóricos del espacio. En estos escenarios, Revit no logra asignar la información automáticamente. Vale, pues para solucionar esto, seguimos pues, un procedimiento muy similar al anterior. ¿Vale? Se han creado dos parámetros personalizados en este caso, que se llama NTI Space Name y NTI Space Number. Y en mi tabla de planificación
puedo ver que algunos de esos elementos tienen esta información vacía, ¿no? Bueno, pues la herramienta nos permite configurar cómo debe encontrar el espacio correspondiente para cada componente mediante varios métodos, ¿vale? Vamos a ir viendo. Tenemos elevación, ¿sabes? Que mueve el punto. Bueno, primero seleccionamos el componente y elevación mueve el punto de cálculo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Tenemos también orientación de cara, útil para los enchufes en paredes, por proximidad. El sistema proyecta puntos en todas las direcciones para encontrar el espacio más cercano. ¿Vale? Entonces aquí podemos configurar uno por otro, ¿no? Elevación, por cara, por proximidad. No sé, en este ejemplo he configurado pues, un radio de 500 para los terminales de aire. Mm. Pues una vez configurado, pueden guardar esta configuración con un nombre para usarla en el futuro y al ejecutarla, pues obtendrán un resumen de las tareas exitosas y de los componentes que fallan, ¿no? Por ejemplo, si falta algún espacio en esa zona. Entonces vamos a ejecutarlo y fijaros que aquí nos salen pues unas advertencias, pues todo lo que está en verde se hizo y lo que está en rojo no, por algún motivo, ¿no? Pero automáticamente ya tienes todo metido y como pueden ver ahora en la tabla de planificación, ¿vale? Los elementos ya tienen escrita su información de nombre y número de espacio. Entonces, bueno, esto es vital para el análisis de componentes y como para la fase de construcción en obra. Bueno, pues, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? Vamos a hacer un resumen. Pues han podido ver una gran variedad de funciones clave de nuestra herramienta para MEP y diferentes formas de utilizarlas en sus proyectos, ¿no? Desarrollamos estas soluciones basándonos en un poco el conocimiento de cómo trabajan las empresas, ¿no? Y respondiendo a las funcionalidades específicas que más nos solicitan. Al final, nuestro objetivo principal es, por supuesto, ofrecer el mayor valor posible, automatizando tareas repetitivas y garantizando que la información fluya correctamente, desde los cálculos iniciales hasta el modelo detallado de construcción. Pues si después de ver esto sienten que podrían ahorrar unas cuantas horas de trabajo, me gustaría destacar que es una herramienta con un retorno de inversión muy rápido, ¿vale? Ya que la eficiencia que ganan al enviar procesos manuales, evitar procesos manuales y errores de coordinación compensa con creces la inversión inicial, ¿no? Bueno, creo que hemos mostrado utilidades que pueden ayudar desde etapas muy tempranas con el diseño del edificio, permitiendo evitar una gran cantidad de colisiones al final de la obra. Son, yo creo que herramientas bastante potentes. Ahora contamos con funciones para realizar cálculos directamente en el modelo, eliminando la necesidad de recurrir a hojas de cálculo externa y que para transferir información específica de un dato a otro, bueno, de manera fluida, ¿no? Y bueno, esta es solo la primera versión de NTI for Revit Map. Ya estamos trabajando en más herramientas nuevas y bueno, seguimos investigando junto a vosotros para identificar qué funciones echan de menos actualmente en Revit y cómo podemos cubrirlas. Si tienen alguna duda adicional, ya sea sobre qué significan estas herramientas para su organización o flujos de trabajo específicos, pues a ver, no duden en consultar. Incluso si tienen retos que no estén relacionados directamente con MEP, sino con Revit en general, pues es muy probable que tengamos alguna solución para ustedes. Pues si es así, pónganse en contacto con su persona de referencia en NTI y estaremos encantados de ayudarles con cualquier desafío que tenga.
Nada, no sé si tenéis alguna pregunta, si A ver, no, de momento va- no entro ninguna. Vamos a esperar sí, vamos a un esperar par de un minutos por si ratito. acaso alguien nos envía alguna. De todas formas, a ver, eh, Mariola Grau nos pregunta si realiza documentación escrita o justificación de cálculos. Justificación de cálculos. A ver, podría sacar todas las tablas, ¿vale? Con toda la información de los cálculos, pero porque toda esa documentación la tienes dentro de las familias de Revit. Bueno, del proyecto de Revit, no de la familia, del proyecto de Revit. Entonces, como está todo eso, pues sí que podría sacar pues unas tablas con los caudales o de todos los espacios, de todos los elementos, sí podrías configurarte unas tablas, ¿no? Con toda esa información, pero porque la tienes ya en el proyecto. Muy bien, pues mientras tanto, esperamos un minuto más a ver si alguien nos Mm. envía algo. Me gustaría, antes de terminar, comentaros que el próximo 28 de abril vamos a celebrar un nuevo webinar y esta vez sobre NTI for Volt. Así que si gestionáis datos de ingeniería y queréis ver cómo recuperar el control de vuestros proyectos, os recomiendo que os registréis. Os voy a poner yo ahora en el chat un enlace directo, ¿vale? Para el registro, por si os interesa. De todas formas, os podría registrar también a través de nuestras redes sociales o la página web. Pero bueno, aquí tenéis ya directamente el enlace por si quisieseis hacerlo ya. Vale, déjame comprobar por si acaso no hay, sí, no hay más preguntas, así que Carlos, Vale. eh, Sí, a ver, podemos cualquier dar ya pregunta la, por la podéis mandar finalizada. en cualquier momento Sí, a través de, bueno, yo puse mi correo, pero bueno, si no, a sí. través del correo del comercial, vuestro comercial. Y, y nada, y encantado de ayudarlos, ¿no? Y la encuesta no sé si ahora está preparada para enviar y os llegará o no, aún No, no. porque no está programada. Vale, pero bueno, es un poco por tener vuestro feedback de, bueno, pues qué herramientas os gustaría, porque al final desarrollamos más herramientas hacia un lado o hacia otro dependiendo de lo que nos pidan los clientes. Entonces, si tenéis alguna sugerencia o algo que eso, que echéis de menos, que queréis o que os parece interesante, pues si nos lo pedís, bueno, pues se tendrá en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Vale, muy bien, gracias María. Hasta luego A ti, a todos. adiós.